Bienvenidos una vez más a Conociendo Materiales y les tengo que contar que hace unos meses pedí unas plumillas para delinear y apenas me di cuenta que compré las incorrectas. ¿Quieren saber si aún así me sirvieron? Yo soy Alesa y me encanta que estés aquí en Alesar. Resulta que hace unos meses, para los que me siguen en mi Instagram se habrán dado cuenta que hice un pequeño haul en donde mostré algunas plumillas que me habían llegado, pero justamente no les había podido abrir hasta ahorita que iba a hacer el video con ustedes y me di cuenta que no eran las que yo pensaba. Speedball tiene una variedad de líneas de productos y servicios, entre ellos está su línea de caligrafía e ilustración. Existen diferentes tipos de sets de cada uno y yo quería específicamente uno que se llama Sketching, pero me llegó uno de caligrafía que se llama Estilo. Así que de todas maneras no quise perder la oportunidad de probarlos y ver qué tal funcionan como yo quería utilizarlos. De cualquier forma pienso comprar el otro set y ya les estaré contando las diferencias. Este set se llama Estilo y viene con una C. Contiene 6 plumillas que va desde la C0 hasta la C5. Maneja 4 diferentes tipos de manguillos y el que viene en este set es el Speedball. También viene con una guía de su uso y con ejemplos para rotular y dibujar. Para comenzar a utilizar nuestras puntillas las vamos a limpiar con un poco de acetona, ya que generalmente vienen con un pegamento como de protección. Y como pueden ver, lo único que tenemos que hacer para empezar a utilizarlo es meter la plumilla en esta parte que tiene el manguillo, presionamos y listo. Ahora sí, vamos a probar cada una. La tinta la puedes colocar con un pincel o también puedes hacerla directamente del tintero. Y con este tipo de plumillas, como pueden ver, se pueden manejar diferentes tipos de grosores. Ahora sí que, dependiendo de lo que tú necesites, es como las puedes utilizar. Puedes hacer líneas gruesas y también puedes hacer líneas delgadas. Y ya viendo las pruebas, creo que las que más voy a utilizar va desde la C3 a la C5. Llegó el momento de probarlas en una ilustración, en donde hagamos muchas líneas para poder probar los diferentes grosores. Y ahora sí les voy a contar un poco de mi travesía con esta ilustración y con estas pruebas de plumillas. Empezamos con la C3 porque creía que el grosor era perfecto para iniciar con el sombrero, así para ir probando cómo se iba manejando con cada plumilla. Y para ser honesta, en lo que ustedes están viendo cómo va el proceso de esta ilustración, la verdad es que sí me costó un poco de trabajo con algunas plumillas, y no tanto por su grosor o por el tamaño y la forma que tienen estas plumillas en específico, sino porque a veces la tinta no bajaba completamente, pareciera que no había cargado tinta y la acababa de cargar. Entonces cuando hacía la prueba en otro papel de muestra, ahí sí pintaba. Entonces en algunas partes de la ilustración me costó un poco de trabajo y la verdad estaba a punto de desertar, pero al final las plumillas empezaron a trabajar muy bien y eso me dio como toda la libertad de poder hacer diferentes grosores con las líneas del cabello, y por la forma que tienen las plumillas también se podían hacer ciertos efectos de grosor que hasta cierto punto sí era muy manejable al utilizarlo. Y como podrán ver, ahí hay unos puntos que no, amigos, no es decoración, no es parte del diseño ni de la ilustración. Y es que solamente la pluma se me resbaló de la mano, así, de la nada, y no estaba grabando para que ustedes pudieran haber visto cómo fue. Así que una vez más, pues apliqué la de el defecto se vuelve efecto y medio las estuve cubriendo con algunas otras líneas y otras las tuve que engrosar un poco más para poder disminuir las manchitas.
La verdad es que fue un buen ejercicio para practicar mis líneas, mis curvas y también hacerlas de un solo trazo. Y ya después hice el relleno del sombrero. Aquí lo hice con pincel porque si no me iba a tardar muchísimo más con la plumilla más grande. Y ya los detalles muy pequeños lo hice con un estilógrafo del .005 porque con ninguna de las plumillas iba a poder lograr esos detalles tan pequeños y la verdad no quería regarla en esa parte. Por último empecé a meter sombras y todos los detalles del rostro con lápiz y difuminos. Y los detalles que iban en color rojo utilicé las acuarelas. Ya como toque final utilicé la tinta blanca para los detalles de luz. Y este fue el resultado y como conclusión de la primera pregunta que les hice al inicio de este video sobre si lograríamos delinear con estas plumillas que son como específicamente para caligrafía. Y claro que sí amigos, sí podemos utilizarlo. Lo único que tienes que hacer es como adaptarte a la forma de su punta y creo que al final puedes tener resultados muy interesantes con diferentes grosores en tus líneas. Más solamente tienen que practicar con ella, utilizarla y van a ver que le van a encontrar como el gusto. A mí realmente sí me gustaron, las podemos utilizar para crear cierto tipo de grosor en nuestras líneas, alguna textura que queramos experimentar o también definitivamente las podemos usar para caligrafía. No son unas plumillas costosas y creo que la marca de verdad es bastante buena. Y esto fue todo por el video de hoy amigos, les dejaré en la cajita de información todo lo referente a estas plumillas por si las quieren comprar. Así que nos vemos en un próximo video, muchas gracias de nuevo por estar aquí y si eres nuevo por aquí y te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte y activar la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo. Te abrazo fuerte y no puedo ir sin decirte que si quieres lograr algo, haz que suceda.